Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, el día después de la larguísima sesión de ayer. Casi 15 horas duró la sesión de la Cámara de Diputados de ayer, arrancó a las 12, terminó un minuto antes de las 3 de la mañana. Pasó de todo, se agotó todo el temario que estaba previsto. Bueno, para sorpresa de todos, se llegó de punta a punta, se trataron todos los temas de ese extenso temario que había previsto la oposición. Una jornada que terminó con sabor agridulce para ambas partes, sobre todo para la oposición, que se ilusionaba con que el impacto de la sesión fuera más positivo para sí. ¿Por qué fue esas sensaciones? Bueno, la ley principal, el tema principal que se iba a abordar era la reforma de la ley 26.122, que es la de reforma de los decretos de necesidad y urgencia, pero bueno, se logró aprobar, pero esa modificación que se introdujo en el artículo número 3, bueno, genera la vuelta al Senado, lo cual en principio no establece ningún inconveniente para esta norma que va a salir, sale o sale, pero porque la Cámara de Senadores ya tuvo más de 2/3, cadísima salió la aprobación, pero esta modificación, por un lado, el gobierno gana tiempo, por eso esas sensaciones positivas del lado del gobierno, y por el otro, el hecho de que, bueno, había mucha atención puesta en cuál iba a ser el número de votos que se fuera a alcanzar en la aprobación para ver si tenían los 2/3. Clave para lo que va a suceder. Obviamente que habrá un veto presidencial para cuando se convierta en ley y después, bueno, insistirán las dos cámaras. Primero lo hará el Senado, que tiene los votos, y después lo hará la Cámara de Diputados, donde ayer se percibió que lo que se sospechaba, no tienen el número para insistir con la ley. Se verá, eso será después de las elecciones. Todo puede cambiar, para bien o para mal, depende del bien o depende del mal de quién estemos hablando, pero bueno, todo puede cambiar después del 26 de octubre. Bueno, un montón de cosas para hablar a lo largo de este programa, pero primero vamos a los títulos de esta jornada. Sesión especial en la Cámara de Diputados. El diputados aprobó la reforma de la ley de decretos de necesidad y urgencia, pero vuelve al Senado. Lucha contra el Alzheimer y otras demencias. Diputados Diomedes sanciona un proyecto que crea un programa para combatir esas enfermedades. Se aprobó pedido de informes sobre el acuerdo con Estados Unidos. Será el miércoles 15 de octubre a las 12 en reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Esa es una de las reuniones que se aprobaron a lo largo de la jornada de ayer. El temario, el cronograma, bueno, después vamos a dar algunos, porque la verdad es que recordar toda la agenda de la semana que viene, bueno, si hablamos siempre de martes, super martes, bueno, lo de la semana que viene va a ser súper. Pero, y va a ser también el miércoles también, pero ya les presento a quienes me acompañan, comenzando por Juan Pablo Cabana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Pero muy buenas tardes. Sí, la verdad que fue ayer una sesión bastante maratónica y por lo menos en Casa Rosada ya aseguraban que se iba a vetar la ley de reforma a los DNU y también anticipaban, como siempre suele hacer la Casa Rosada en estas circunstancias, una posible intromisión en el terreno judicial, ¿sí? Sabemos que el oficialismo tiene determinados operadores en la justicia y por lo menos quienes trazan la estrategia allí en Balcarce 50 y anticipaban justamente que iban a tratar de impedir la implementación de la ley por todas las vías posibles. Claro, esa es otra de las alternativas, pero bueno, ya decimos que hay cierto alivio por los números. Después vamos a repasar bien los números que hubo, pero primero vamos con Pablo Varela. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, José? Juan Pito, ¿bien? Sí, bueno, una sesión donde el oficialismo rescató esa votación del artículo 3 en lo que fue las modificaciones a la ley de DNU y con eso me parece que salvó la ropa, ¿no? Más que nada porque parecía, en el resto de los temas, me parece que le costó mucho al oficialismo. Claro. Pero se agarró de ese artículo 3, que no llegó a tener una mayoría absoluta, no llegó a tener 129 votos, para poder tener una narrativa respecto
también de la sesión, en un momento muy sensible, en un momento en donde al oficialismo le están lloviendo problemas, para decirlo de alguna manera, porque hubo una serie de cuestiones que se aprobaron, vos lo mencionabas recién en los títulos, interpelaciones, pedidos de informe, también hay novedades en el plano judicial y un presidente que en plena campaña, bueno, va a ir la semana que viene a Estados Unidos a terminar de ratificar alguna suerte de acuerdo con el Tesoro norteamericano. Y en todo ese contexto venimos viendo cómo el Congreso es un dolor de cabeza permanente para el oficialismo y el 26 de octubre, obviamente, las elecciones de medio término para terminar de redefinir el mapa de poder acá en el Congreso. Así que en el medio de todo eso, ese articulito 3 fue, me parece, lo que le permitió al oficialismo salvar la ropa, por decirlo de alguna manera. Así es, sí, bueno, pero un poco también al gobierno le volvió un poco el alma al cuerpo también cuando tuvo un respiro, sobre todo al final de la sesión de ayer, cuando se aprobó, ya cerca de las 3 de la mañana, cuando se aprobó, se votó la ley de la ley que pedían los gobernadores. Una de las dos leyes de los gobernadores, recordemos, una es la de ATN y la otra es la de impuesto a los combustibles líquidos. Había gran expectativa. Esta llevaba varias semanas de atraso, que no se trataba. Se incluía a veces, siempre la ponían al final, sobre todo como un llamador para, bueno, para mantener a los diputados, los gobernadores atentos y presentes. Sentados, así es. Y finalmente cuando se votó, ganó la votación por 126 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones, pero ¿qué había pasado antes? Se había anticipado que necesitaba mayoría absoluta, o sea, tenía que tener un mínimo de 129 votos. La peleó un poco Germán Martínez, dijo que no hacía falta. Esta discusión ya la vimos, creo que fue cuando la votación de ATN. Y en esa oportunidad, bueno, que devino en abstracto la votación porque después, la discusión, porque después se votó y se sobrepasó los 129 votos necesarios, se aprobó, no más. Pero esta vez, bueno, Martínez la peleó un poco, discutió, también hubo Nicolás Massot, trajo la colación. Recordaba que lo mismo había pasado el año pasado cuando se trató el tema de ley de bases, por ejemplo. Ahí se eliminaban fideicomisos y ahí no hizo falta una mayoría absoluta. Entonces, como que el gobierno la pone cuando quiere y cuando no quiere no la pone. Bueno, la cuestión es cuando, entonces, las caras largas fueron cuando el número fue 126, aunque tampoco hubo mucha preocupación. Tampoco era un tema que desviviera a todas las partes. Sobre todo porque habían quedado un poco molestos con los gobernadores porque no había existido una colaboración total, plena, ayer en la sesión. Hubo muchas ausencias tácticas o abstenciones notorias. Entonces, la verdad es que dijeron, bueno, esto era para ustedes, bueno, se la pierden ustedes. De todas las leyes que podían salir, esa era la más prescindible igualmente para la oposición. Pero bueno, el dato positivo para la oposición fue, por una vez, llegaron hasta el final del temario. Varias veces imaginábamos que se caía la sesión. Sí. Eso no sucedió. Inclusive hubo un momento en el cual cuando desde el oficialismo pidieron una votación, una moción para levantar la sesión, la propia Silvana Giudice nos llamó a la orden a sus aliados, al oficialismo, y le dijo, esto no era el momento para pedir la moción, porque el debate recién comenzaba, eso se pide cuando se va a votar. Entonces, recordemos, la táctica para levantar una sesión es ir a una votación cuando no hay quórum, en ese momento pierden. Por eso había que estar presente. Pero bueno, muchos datos. Pero bueno, el tema principal, claramente lo que llamaba más atención fue decreto de necesidad de urgencia. Pero a mí me parece que lo más importante de todo, independientemente de la cuestión de decreto, de la importancia de ese tema, pero bueno, uno ya le imagina al final qué final va a tener, pero me parece que lo más importante era el presupuesto, ¿no?
Y porque sí, si bien era para establecer un cronograma, digamos, es importante, es muy importante, no solo por el presupuesto en sí, que viene, como dijimos ya, un montonazo de veces prorrogado por 2 mandatos consecutivos, sino también por todo lo que está pasando alrededor, digamos, de la figura de José Luis Espert, quien era titular de la Comisión de Presupuesto, porque el oficialismo tiene que definir, aunque está todo puesto para que sea Alberto Berti Venegas Lynch el sucesor de Espert, pero bueno, está ahí latente la cuestión y obviamente es un foco importante. La economía se ha colado fuertemente en lo que es la campaña electoral. Vemos cómo el ministro de Economía está negociando ahora con Bessent y con el equipo económico del Tesoro norteamericano, bueno, la asistencia financiera. Entonces me parece que son todos temas sensibles. Veíamos recién o mencionábamos recién este pedido, la aprobación del pedido de informe justamente para lo que se está negociando. Cronograma que se puso ayer, que se votó ayer, que se votó propuesto por Nicolás Massot, si no recuerdo mal, ¿sí? Sí. Fue Massot, ¿no? Y que era quien lo había anticipado en su momento cuando mostraron la estrategia que iba a tener la oposición. Sí. Bueno, mostró las cartas que iba a ir por ese lado, emplazamiento. Claro. Este fue el que lo pidió. Fue el que lo pidió y ahí en esta placa podemos repasar lo que serían las reuniones de comisión predictamen, es decir, hay 6 reuniones predictamen, el martes 14, el miércoles 15, bueno, 2 consecutivas, el miércoles 21 y miércoles 22 también ahí hay consecutivas, y martes 28 y miércoles 29 vienen en tandas de a 2 por semana. Es importante decir, y ahora lo vamos a ir o lo seguimos conversando en todo caso, ahora ya en las próximas placas, que este planteo está dado obviamente para que se pueda sancionar el presupuesto con la actual conformación del Congreso, ¿sí? Claro. No esperar al 10 de diciembre, al recambio, a ver qué sucede el 26 de octubre y demás, sino que para que se pueda aprobar con la composición de lo que está hoy, o de la conformación que tiene hoy tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Vemos que el martes 4 de noviembre hay planteado a las 12 del mediodía una convocatoria para una reunión, ahí sí para emitir dictamen, y la semana siguiente para poder ir al recinto, 12 de noviembre como una fecha posible, como una fecha tentativa. Recordemos que en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, una vez que está el dictamen firmado, no hace falta que transcurra una semana como sí sucede en el Senado. Se puede ir perfectamente al recinto inmediatamente después de que se obtienen las firmas para el dictamen. Y acá en este cronograma que se plantea, bueno, el Senado tendría que dictaminar entre el 18 y el 19 de noviembre. Claro. Recordemos que antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones, es decir, el 30 de noviembre, tiene que haber un lapso de 10 días previos para poder emitir dictamen, es decir, no puede ser después del 20 que se emita dictamen, a menos que haya prórroga del periodo ordinario. Por lo tanto, ahí sobre el límite, sobre la fecha, habría dictamen en el Senado y después, obviamente, lo que señalábamos en el principio, el oficialismo tiene que definir quién va a estar encabezando esa comisión, que obviamente ha quedado golpeada, dañada, me parece, y que quien la encabece va a tener que reencauzar el debate. Huberman ya expuso acá, ya estuvo acá hace algunas semanas, ya estoy perdido con los días, pero creo la semana pasada o la anterior. La pasada. La pasada. Claro, la anterior había sido la reunión de comisión inicial, como para establecer un cronograma de trabajo. Bueno, en el medio de todo eso, el escándalo de Espert con licencia, Espert ayer que también se aprobó que la justicia pueda tomar medidas de prueba, el despacho de Espert con faja, hoy hubo allanamientos en la casa de Espert, a Espert se le termina el mandato el 10 de diciembre de este año, fue electo en el 2021, ¿sí? Por la provincia de Buenos Aires, en un frente que se llamaba Avanza Libertad, junto a Carolina Píparo en ese momento. Con el Partido Demócrata y la UCD. Ahí va, dentro de lo que era el frente electoral. Bueno, todo ese escenario obviamente se cuela y se cuela muy fuertemente en el Congreso. Y bueno,
veremos qué pasa el 26 de octubre, ¿no? Porque encuestas hay para todos los gustos y colores, aunque cuando hablas con los consultores te dicen esto cambia tan rápido que cuando vas a medir, al día siguiente ya cambió el escenario y te quedó todo viejo. Pero bueno, veremos qué dicen las urnas el 26 de octubre. No sé si tenemos la votación de del momento en el cual se vota el tema de presupuesto. Dirán si lo tenemos, si no. Ahí vamos a verla. Y recordemos que en cuando finalmente hace la propuesta Nicolás Massot de este tema, después le contesta Silvana Giudici y dice, bueno, los tiempos o sea, le admitían todos, pero bueno, que era muy ambicioso eso del 4, muy apurado era el 4, dictaminar el 4. Y el planteo, veamos qué decía, por ejemplo, Nicolás Massot. Para agregar, la motivación principal de este emplazamiento es evitar lo que nos pasó el año pasado, simplemente eso, es estar seguros que no nos van a llevar hasta la fecha del 20 de noviembre especulando con un dictamen y que después van a jugar con los tiempos del reglamento para que no lo podamos tener. Y habida cuenta la discusión anterior de hace un rato, la del cambio de los decretos de necesidad y urgencia, solamente que nos acordemos, sobre todo que se acuerden especialmente los que gobiernan en provincias y en municipios que suelen poner el federalismo como condición de cualquier discusión de presupuestos, que la amplísima mayoría de todos los DNUs dictados en la historia de la democracia tienen que ver con modificaciones presupuestarias y que este gobierno puede prorrogar el presupuesto cuantas veces quiera y lo van a poder hacer los gobiernos venideros precisamente porque es extremadamente fácil sostener decretos de necesidad de urgencia con los cuales se modifican a lo largo de todo el año los techos presupuestarios y se reasignan partidas. Digo, tengamos presente que hoy estamos discutiendo dos cuestiones que están muy relacionadas y que después, para todos aquellos que piensen que la discusión anterior fue oportunista y vengan a pedir en el presupuesto prerrogativas para sus provincias, bueno, es importante que tengan presente que las dos cosas están asociadas y que pelear por el federalismo es pelear por el valor de cada banca y que no alcanza con un tercio de una Cámara para gobernar o para presupuestar, hacen falta la mayoría de las dos. Dicho eso, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 106 del reglamento, quiero proponer un emplazamiento para darle tratamiento y dictamen al proyecto de ley contenido en el expediente 0014 JGM 2025, correspondiente al presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio 2026. Es un emplazamiento con varias fechas que ahora voy a pasar a leer. Nuestra idea es plantear 6 sesiones informativas y que la séptima sea para el dictamen. La primera sesión informativa sería el próximo martes 14 de octubre a las 15 horas. El miércoles 15 la segunda también a las 15 horas. La tercera el siguiente martes 21 de octubre a las 13 horas. La cuarta sesión informativa el día miércoles 22 de octubre a las 10 horas. La quinta sesión informativa el martes 28 de octubre a las 11 horas. La sexta sesión informativa el miércoles 29 de octubre a las 10 horas. Y por último, la séptima y última sesión de este cronograma para dictaminar el martes 4 de noviembre a las 12 horas. Ahí lo veíamos al diputado Nicolás Massot, que como decía Pablo, fue el que presentó realmente la propuesta, que recibió como réplica entonces de parte de Silvana Giudici y después de Laura Rodríguez Machado. Le plantearon el hecho de que, como que era muy apurado el 4 de noviembre. La explicación de Massot era que, la idea es tener dictamen el 4 de noviembre para llevarlo al recinto a la semana siguiente, sería el 12 de noviembre. Entonces después tienen entre el 18 y 19, como decía Pablo, después el Senado como para tratarlo. Hay que dejarles por lo menos 3 semanas de debate. Por el otro lado le decían, y tienen razón, es así un poco, le decía Laura Rodríguez Machado, que fue senadora,
O sea, en general los senadores lo que hacen es estar acá durante el debate, vienen algunos, van viendo cómo es el debate, porque la idea es no hacer modificaciones en el Senado. De todas maneras decían, bueno, lo que pasa es que si no les dan chance de que puedan, la oposición no sabe si va a haber o no va a haber extraordinarias, y bueno, ya después de tener estos antecedentes de dos años sin tener presupuesto, más vale que tomar los recaudos correspondientes y que para por lo menos antes del 10 de diciembre, antes del final, la historia no está en que puedan votarse antes del recambio, sino el tema de que se vote dentro de ordinarias. Primera semana de diciembre que lo pueda votar el Senado. Igualmente nosotros lo hemos dicho desde acá también. Es potestad de cada gobierno que, bueno, decidir en caso necesario tratarlo con la nueva conformación de la Cámara. O sea, que tranquilamente puede pasar que haya dictamen y después quede para después del 10 de diciembre. Para después del 10 de diciembre con dictámenes susceptibles de ser modificados. Claro. Claro. Pero me parece que ahí un poco el argumento que da Mazzot lo expresaba ahí en el tape que veíamos, ¿no? Digamos, no nos queremos comer ningún sapo, por eso comillas, te encorsetamos el cronograma para que salga ahora, no para que vos después me juegues al filo el 20 de noviembre y el 21 ya no se puede dictaminar. Claro. Y ya pasó el año electoral y después con la nueva composición, quién sabe si hay extraordinarias, si no hay extraordinarias, si hay extensión del periodo ordinario, bueno, esas cosas. Me parece que ahí está un poco, ¿no?, el kit de la postura de la oposición. Claro, hay una pérdida de confianza que, bueno, tiene como correlato esto. Veremos entonces, en definitiva, a ver qué es lo que termina sucediendo, si se aprueba en este periodo. En el medio el domingo electoral. Claro, que es el 4. La segunda semana de este cronograma que propone la oposición es 21 y 22. Y la tercera semana es 28 y 29. En el medio hay un 26. Claro. Y el 23 el presidente seguramente cierra campaña en Córdoba. Es absolutamente inédito, lo hemos dicho y repetido un montón de veces, que se trabaje tanto legislativamente en un periodo electoral. O sea, no hay antecedente. Si vamos repasando, ahí veíamos entonces martes y miércoles recargados, pero este martes y este miércoles también hay un montón de reuniones. Estaba recién mirando la agenda y en la agenda ya figuran algunas, pero no de esta tanda de emplazamientos. O sea, hay el martes está cargado, ¿no?, de la semana que viene. Claro, pero hay algunas cosas que ya están eliminando. Por ejemplo, una de la Comisión de Discapacidad se ve que tenía una reunión, pero como es una de las que está convocada está emplazada, bueno, la cuestión es que quedará. Pero bueno, después vamos a ir repasando algunos, porque son un montón, si no se nos va todo el programa, analizando cada uno de los emplazamientos que hay, todas las reuniones que va a haber, que van a ser un montón, todas martes y miércoles, pero bastante cargado de acá hasta las elecciones. Vamos a una breve pausa y después seguimos con más preguntas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones,
la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro
renueva 3 bancas en el Senado, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Seguimos con plenaria y bueno, hablábamos de todo lo que dejó la sesión de ayer. 15 horas pasó de todo y hubo para todos los gustos temas de los más variados. Por ejemplo, obviamente estuvo omnipresente la cuestión de Esper, ¿no? Ahí recordemos que en un momento dado se debatió ante la novedad que surgió respecto de un juez, el juez Lino Mirabelli, desde San Isidro, que había pedido medidas de prueba en el despacho de Luis Esper. Entonces, la Cámara se constituyó en comisión, hubo un gran debate, porque inclusive se habló de hacer una sesión, entrar en sesión secreta, porque no se podía leer cuál era el oficio, tenía que ser todo secreto. Después algunos decían, somos 257, o sea, mucho secreto no va a haber. Sí, aparte están los taquígrafos, aclararon, no, taquígrafos no, van a estar solamente los diputados nada más. Pero la cuestión es que finalmente se optó por lo más conveniente, que se votó a habilitarlo, hubo 215 votos a favor, ninguno en contra, 3 abstenciones, se votó a habilitar este debate. Sí. ¿La cuestión? Sí, me decían que se decidió, yo pregunté si hubo una orden de la Casa Rosada para poder, digamos, porque justamente las 3 abstenciones ni siquiera fueron de la Libertad de Avanza, fue Sago, Falcone y no me acuerdo el tercero, pero ni siquiera fueron de los propios libertarios. Entonces yo pregunté si hubo, como para también, estamos en contexto de campaña electoral, dar un mensaje claro de acompañamos a la justicia. Me dijeron que fue una decisión del bloque, o que por lo menos la persona con la que hablé no le constaba que hubiese habido un pedido de Casa Rosada, pero salió casi, por unanimidad, digamos, ¿no? Sí, 215 o 218 presentes, 3 abstenciones, 215 a favor de habilitar que se allane o que se tomen medidas de prueba, sería, ¿no? Y en ese debate, durante ese debate, hubo... a lo largo de la sesión, hubo una cuestión que pasó medio desapercibido al principio, que fue cuando Silvana Giudice, muy presente en todos los debates también, y ella dijo, recordó que había habido un diputado de la oposición, de Unión por la Patria, Emiliano Estrada, que ha tenido problemas y tiene problemas judiciales en su provincia, y que había un pedido de desafuero que había ingresado en el mes de julio, creo, junio o julio, y que estaba ahí esperando en esa entrada, o estaba en los lugares correspondientes, y pero no se le daba tratamiento. Entonces, promediando a la noche, cuando ya se había resuelto el tema de Esper, recoge el tema Los Penato para plantear esa cuestión, porque no le pasó desaparecido. Dijo, quiero recoger este tema, y esto decía durante la sesión de ayer. Creo que pasó medio desapercibido, pero la diputada Giudice dijo que en el mes de junio esta Cámara había recibido un pedido de desafuero, y ese pedido de desafuero es, porque acabo de hacer la consulta con la diputada Caletti, que en otra sesión ya había hablado de este tema, es porque un legislador
se niega a que le tomen una declaración indagatoria y no ha asistido a la declaración indagatoria. El artículo 1 de esta ley de fueros, el mismo que acabamos de aplicar, dice que los jueces pueden avanzar con toda la causa salvo el momento de la detención. Pero también dice que si la persona que tiene fueros no se presentara a una indagatoria, debe solicitar a la Cámara el desafuero para que esa persona pueda ser indagada, pueda ser buscada para indagarse. Esto a mí realmente me llama la atención, que haga tantos meses que este pedido esté en la Cámara y que no se haya tratado. También creo que siempre un desafuero no es algo que se resuelve, primero que es una circunstancia muy dolorosa para la Cámara que se pide un desafuero de un diputado, que los diputados tienen el derecho a ejercer su defensa y que el lugar correcto es la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero lo que yo diría es que hay demasiada demora sin que esto se haya tratado. Si hay un juez que nos está pidiendo algo, creo que rápidamente yo le pediría al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, si es que ya ha recibido ese pedido y si no usted, presidente, si no lo remitió, que lo remita inmediatamente, para que podamos abocarnos y darle una respuesta que hace muchos meses espera un juez de la Argentina de esta Cámara. Si, dadas las circunstancias y el análisis que haga esta Cámara, no entendiéramos que no correspondiera, porque entiendo que el diputado está apelando en este momento a la casación, se presentará y la Cámara decidirá que no corresponde. Pero lo que no podemos es ignorar un pedido de la justicia. Nadie, ni usted, ni el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, deberían decidir por todos nosotros un pedido que nos hace la justicia. Así como actuamos con mucha celeridad respecto a las medidas de pruebas sobre la causa del diputado Espert, entiendo que en esta otra causa tenemos también que tomar las decisiones que correspondan con la misma celeridad. Ya han pasado varios meses, así que le pediría al oficialismo, a quien corresponda, que rápidamente se convoque a la Comisión de Asuntos Constitucionales, se soliciten al juez copia de la causa como corresponde para poder iniciar el trámite. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Silvia Lospenato que contaba, bueno, lo que sucedía, todo lo que se dio ayer con el caso este del diputado salteño Emiliano Estrada, que Juanpi tiene más data de ese caso. Sí, exactamente, José. El diputado Estrada en el año 2023 fue acusado de utilizar fondos de campaña para realizar difamaciones en redes sociales. El caso cayó en el Juzgado Federal número 2 de Salta y el fiscal lo imputó como, ya te digo, autor de los delitos de intimidación pública previsto en el artículo 221 del Código Penal y peculado de trabajo y servicios previsto también en el artículo 261, parte del Código Penal, ante la presunción de que la organización en la que estaba inmiscuido Estrada estaba siendo financiada con fondos públicos provenientes del Congreso de la Nación y utilizado en distintas plataformas de redes sociales para hacer fake news, por ejemplo, y distintos posteos realizados con inteligencia artificial sobre la oposición. ¿Qué pasa? La justicia lo cita y el diputado Estrada ayer por lo menos se ausentó a la citación con el argumento de que tenía que estar presente en la votación de la Cámara Baja. Así es, y recordemos, bueno, ahí mencionaba a Silvia Lospenato a Pamela Caletti salteña también como Estrada, pero del sector opuesto, también del peronismo, pero el sector más ligado al gobernador. Ella este año tuvo una cuestión de privilegio, había presentado donde contó estas imputaciones que se le hacen a Estrada y lo contó por cosas que le habían afectado personalmente a ella. Inclusive en ese momento me acuerdo que hubo mucha solidaridad de sus pares y decían, si hay alguna cuestión de privilegio que tiene sentido, esa es realmente la utilización perfecta de las cuestiones de privilegio, porque realmente en general se utilizan de modo muy sui generis. Pero bueno, veamos a ver qué es lo que decía precisamente el diputado Emiliano Estrada durante la sesión de ayer. Voy a hacer la última aclaración respecto al tema. Miren, a las dos diputadas que opinaron sobre la temática les digo que la falta de seriedad es primero que una diga que había sentencia, que había condena, cuando no la había,
y la falta de seriedad de la otra es su comportamiento en la votación del financiamiento universitario. Después de haber boqueado con el tema de las universidades, terminó votando en contra. Eso es falta de seriedad en el comportamiento. Segundo, si el pedido no está firme porque está recusado y está en la casación, lógicamente no tiene que tener giro adentro de la Cámara. ¿Cómo va a tener giro si no está en firme? Tercero, quieren que les cuente, diputado preopinante, que preguntaba recién si tenía las pruebas y demás. Mire, les cuento. El ex juez de la Corte Suprema de la provincia de Salta, ex procurador, ex juez federal y ex ministro de Seguridad de la provincia de Salta fue quien inició la denuncia contra el viceministro de Seguridad. ¿Por qué? Porque había dejado de entrar una persona que se hacía pasar por abogado al servicio penitenciario. ¿A qué? A visitar un sicario de una persona acusada de narcotráfico. Entonces, el ministro, al enterarse de eso por el servicio penitenciario, levanta la denuncia. Bueno, ese tipo a los 3 meses aparece con 5 balazos en la cabeza, obviamente asesinado. Y cuando empieza el juicio por el tema, se encuentran unos pendrive, unas grabaciones, donde esta persona, que hoy está en el penal de Seiza por manejar una organización de narcotráfico, empieza a nombrar a todos los funcionarios que le hacían favores. Eso ya está, diputado, está en la justicia, hay causas. El propio ex ministro de Seguridad está pidiéndole a la justicia decir, che, inicien el juicio de una buena vez, hermano, porque lo tiene probado. Entonces, esa es la realidad de lo que viene sucediendo. Y después, miren, lo paradójico de esto es que la diputada Los Penatos esté hablando con Caletti, que no está acá, que la pregunta hoy es, ¿dónde está Caletti o UTBA, que son los 3 diputados que responden al gobernador Gustavo? Saben que en la provincia se hacen los opositores, pero que acá queda claro que son aliados al gobierno de Milei y que son cómplices de la crueldad de este gobierno de Milei. Entonces, Salta tiene 7 diputados nacionales. El único diputado nacional opositor es quien les está hablando. Y eso tiene precio. Lógicamente que eso tiene precio. Después a mí me encanta verlos a todos rasgarse las vestiduras por lo que pasa en Rosario, por lo que pasa acá, allá. Esto arranca siempre en el norte, ¿eh? Siempre en el norte. Y todos se hacen los distraídos. No importa. Ahora, lo que sí quiero dejar claro, presidente, es que nosotros tenemos la tranquilidad de estar a derecho. Lo que sí no vamos a hacer partícipe es de una persecución judicial. Ahí lo escuchábamos al diputado Emiliano Estrada y como terminó este tema, la Cámara se ofreció, Nicolás Mayorga, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ofreció la posibilidad de 2 alternativas, o se constituía en comisión la Cámara o bien se anunciaba, a ver, se determinaba cuándo se iba a tratar esto en su comisión, la de Asuntos Constitucionales, y él propuso entonces, para evitar justamente que se alargara más el debate de ayer, el miércoles que viene, miércoles 15, a las 14 horas, entonces van a tratar el caso de este pedido de desafuero de Emiliano Estrada. Lo van a tratar, o por lo menos van a tratar todo lo que ayer, este descargo que hizo, lo va a hacer ante la Comisión de Asuntos Constitucionales. Un miércoles complicado, intenso, porque al mediodía está prevista la sesión de interpelación con Nicolás Caputo, Luis Caputo, equivocada de Caputo. Con Luis Caputo, el otro es el hermano del alma. O sea, así es, que bueno, obviamente todo indica que no va a venir, pero bueno, citado está, interpelación. ¿El miércoles que viene? El miércoles que viene, sí. Así que, y creo que no están en el país. No, claro, eso estaba pensando, creo que lunes a miércoles va a estar la comitiva argentina en Washington. Claro, así que, bueno, seguramente no será, pero entonces estamos hablando ya, vamos metiendo algunas de las fechas justamente de la semana tan intensa que es en materia de emplazamientos. El martes hay varios emplazamientos, la mayoría están concentrados el martes y nos preguntábamos... hoy, justamente fuera del aire, decíamos, ¿qué va a pasar con las comisiones que habitualmente tienen el martes como día de reunión? Y una de ellas es la comisión investigadora de los casos de fentanilo, y de eso nos va a hablar Juan Pablo. Exactamente, José. La comisión investigadora de fentanilo adulterado y o contaminado sigue sus pasos. Se está reuniendo todos los martes. Hasta el momento no hay cambios previstos en cuanto a los tiempos de trabajo. Va a seguir todo igual todos los martes a partir de las 12 del mediodía en el anexo. Es una comisión que, bueno, está indagando
¿Qué sucedió en base al lote contaminado que partió de los laboratorios que están siendo indagados por la justicia? Una cifra de muertos que nosotros, José, lo habíamos anticipado, porque básicamente el dato lo tenían desde los integrantes de la comisión y los familiares de los fallecidos por el lote, que la cifra de muertos iba a ascender. De 96, hoy son 124, y vamos a empezar a desgranar ahora que por lo menos cuáles son los próximos pasos para el próximo martes que tiene este órgano parlamentario. En principio, se van a seguir citando equipos técnicos de universidades y laboratorios nacionales y extranjeros. ¿Esto por qué? Porque entienden que es clave para entender la dinámica de la producción y, sobre todo, cómo se empiezan a distribuir esta clase de medicamentos como el fentanilo. Se van a volver a repasar los pedidos de informes al Ejecutivo, que son, la verdad, que muchísimos y que tienen desde pedido de informes al jefe de gabinete. También están preparando, obviamente, y ya tienen elaborados pedidos de informes al ministro de Salud, Mario Lugones, y también a Agustina Vicio, que hoy es directora del ANMAT y que hace un par de semanas fue noticia porque ella admitió ante la justicia haber tenido una reunión con gente, con García Furfaro, el hombre del laboratorio HLB Pharma, ¿sí? Esto también motivó ciertas versiones de que podía llegar a dejar su cargo, y fuentes del oficialismo hablan de dos posibilidades. Una es que justamente la justicia avance y determine que hubo errores y irregularidades en la ANMAT, en el control de este lote contaminado, o la auditoría interna. Vos sabés, José, que desde que estalló el caso, el ministro de Salud, directamente Mario Lugones, dijo, bueno, vamos a realizar una auditoría interna para determinar responsabilidades. Esta auditoría, que la está siguiendo el Ministerio Público Fiscal, por lo menos dice que los plazos y las tareas están siendo llevadas de manera correcta, y que en caso de encontrar algún tipo de error de parte de Vicio, bueno, se le va a pedir que dé un paso al costado. Y obviamente también una de las claves es escuchar los testimonios de las personas fallecidas. Es una de las herramientas clave, uno de los insumos más interesantes que tiene, que pues esto lo dicen los legisladores de la comisión, que poseen al momento de trabajar. En la siguiente placa también vamos a encontrar otras características que tienen que ver con la reunión que tuvieron los legisladores con Ernesto Kreplak. Esto fue hace un par de semanas. Hubo un grupo de 8 legisladores, entre los que se encontraba Mónica Fein, que tuvo contacto con el juez. Y allí en ese encuentro, que fue totalmente positivo, que duró alrededor de 3 horas y que se dio en el despacho del magistrado, pudieron tener de primera mano la visión de Kreplak sobre el trabajo de la comisión, que es totalmente positiva, que los alentó a continuar en esta misma senda, pero que también les hizo algunos pedidos específicos, José, que tienen que ver básicamente con 3 cuestiones. Actualizar ciertas normativas que hoy están impidiendo el buen desempeño, o por lo menos la celeridad que Kreplak le quiere dar al caso. Esto tiene que ver con las historias clínicas. Por ejemplo, vos sabés que la mayoría de las historias clínicas no están digitalizadas, lo cual lleva a muchas demoras que tienen que ver con los pedidos el papelerío a cada entidad. Hay también una demora de parte de los hospitales en entregar esa documentación, y obviamente después, José, tiene que ver con desgravar, o sea, empezar a desmenuzar toda esa información y empezar a cruzarla con los estudios también muchos particulares que tienen los familiares de los fallecidos. El juez también quiere una ley, que en esto coincide con Pablo Schedlin y también, bueno, con Mónica Fein, que la ANMAT tiene que estar regulada por una ley y no por un decreto, como suele suceder. Y también el magistrado pidió una normativa específica para la trazabilidad de los medicamentos. Recordemos que el fentanilo tenía, por una resolución, trazabilidad de parte del Ministerio de Salud, y que esa trazabilidad se quitó por una resolución en el año 2016. Y desde el mes pasado la ANMAT volvió a disponer que el fentanilo tenga trazabilidad, y que esté a cargo de la ANMAT.
Esto es clave justamente porque, ¿qué pasa? Hubo un lote de 45.000 ampollas que salieron y ya es muy difícil determinar a qué entidad hospitalaria terminaron esta cantidad de ampollas, y sobre todo porque hay una sospecha que tienen los legisladores, que tiene también el magistrado, es que este lote no solamente produjo fallecimientos, sino también secuelas muy graves en un montón de personas, y que también son casos que deben ser indagados, y que incluso este lote provocó también cuestiones en salud en cientos de personas que también podrían haber provocado fallecimiento, que son otras dos vertientes de la causa que hoy está haciendo el magistrado. También vale destacar que va a seguir escuchando, y que ya escuchó a distintos directivos de hospitales, por ejemplo del Italiano en La Plata, quienes explicaron cómo fue el proceso que llevaron adelante para identificar el primer brote, ¿sí? Esto también es muy importante, CREPLAC también lo tiene en consideración, y que es una de las cuestiones más importantes de este expediente. Y bueno, como decíamos al principio, José, el número de fallecidos aumentó. Hoy oficialmente es de 124, que está repartido por lo menos en muchas jurisdicciones, 59 en la provincia de Santa Fe, alrededor de 30 en Rosario, 54 en la provincia de Buenos Aires, 7 en Córdoba, 3 en Formosa, y hay un caso en la ciudad de Buenos Aires. Las fuentes que están metidas en este tema anticipan que por cómo estuvo diseñado este problema, por las responsabilidades en el laboratorio, por el contamilo que estuvo adulterado, y además de contaminado, la cifra de muertos va a seguir aumentando, y la comisión, bueno, va a estar trabajando codo a codo. Esto es algo que siempre dicen, que no quieren meterse en el plano judicial, o sea, no quieren ser una traba para el juez, sino que quieren colaborar mano a mano con la causa. Eso es algo que también CREPLAC lo entiende y alienta semejante tarea. Fein, en la última reunión, consideró que la administración actual y la anterior tiene responsabilidad en no haber controlado los laboratorios adecuadamente, y exigió explicaciones de parte de las autoridades competentes. Vos sabés, José, bueno, lo hablamos fuera del aire, que esta comisión va a tener la particularidad también de trasladarse a otros lugares en los que el lote contaminado, bueno, estuvo presente, como por ejemplo Rosario. También hay una explicación a esto, es que hay muchos familiares de fallecidos que no pueden trasladarse a la ciudad de Buenos Aires, y que tienen muchos elementos de prueba para aportar en esta problemática, que además aparece justo en un momento muy sensible para el oficialismo, en el que le explotaron diversas bombas, como por ejemplo los audios del ex titular de la ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, el caso Esper, entre otros, ¿sí? Es otro inconveniente para el oficialismo en este problema, en esta recta final que le queda para el 26 de octubre, el día de la elección nacional. Muy bien, muy completo el informe de esta comisión, que creo que entonces se vuelve a reunir el martes a las 12. El martes que viene se van a reunir a las 12. Bueno, ya por lo menos tienen la idea de seguir escuchando a distintos representantes de hospitales y familiares, y después ya están planificando una reunión para Rosario, ¿sí? Y obviamente que tienen la esperanza, que nosotros lo contamos acá, José, que incluso CREPLAC dio el visto bueno, pero todavía no dio una fecha precisa, de que finalmente el magistrado esté presente aquí en el anexo de la Cámara de Diputados. Muy bien, bueno, ahora vamos a una breve pausa y después volvemos con más plenario.
Casos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Seguimos con plenario y todos los ecos de lo que fue la sesión de ayer y decíamos, el tema principal seguramente fue la cuestión de los decretos de necesidad de urgencia y para hablar de ese tema nos vamos con nuestra compañera, le damos la bienvenida a nuestra compañera Daniela Romero. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, Dani? Acá está. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy buenas tardes. Muy bien, todo bien. Todo bien. ¿Cómo viste la sesión de ayer? Bueno, yo creo que por primera vez tuvimos un pequeño giro de las expectativas que ya venimos teniendo, ¿no? En las últimas sesiones vemos que la oposición siempre puede avanzar, como diputado siempre es un poco más caótico, ¿no? Pero vimos por primera vez un giro inesperado, primera vez en mucho tiempo, digamos, y de eso un poco vamos a hablar porque tiene que ver con esto, ¿no? Con el proyecto que busca limitar el poder del Ejecutivo con la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia. Un proyecto que lo hemos charlado muchas veces, pero que en líneas generales lo que plantea esencialmente es que se establezca un plazo de vigencia de los decretos de necesidad y urgencia para que el Congreso se expida y si no se expide durante ese plazo, que son 90 días, el decreto se derogue y que requiera de la aprobación de ambas cámaras en vez de con la aprobación de una sola cámara como es la ley vigente para poder mantener un DNU, ¿no? Esto todo estaba metido en un artículo que es el que se rechazó ayer en diputados, en la votación en particular. Y acá es cuando el gobierno festejó. Y festejó hasta ahí, porque por supuesto que en el medio de los festejos sobre haber ganado esta pequeña batalla parlamentaria, que vamos a ver que no es tan pequeña y es muy significativa, ya arrancan con las internas y de a quién se le tiene que atribuir la pequeña victoria y quién es el responsable. Lo cierto es que, bueno, hay una realidad que es que este proyecto de ley preocupaba mucho a la Casa Rosada. Era, yo creo que el plato más fuerte de la sesión, aunque, qué sé yo, es opinable. Por ejemplo, el emplazamiento de la Comisión de Presupuesto me parece un poco más influyente, ¿no? Sí. Porque, bueno, esta ley iba a ser vetada de todos modos. Pero bueno, el tiempo es oro, ¿no? En esta campaña electoral, y eso es lo que ganaron con esta votación. Pero bueno, en línea con que el gobierno estaba muy preocupado porque pueda tener futuro este proyecto de ley, bueno, pusieron todos sus esfuerzos en que de alguna forma esto no, si no podían evitar que prospere, al menos frenarlo y que no sea tan rápido. ¿Por qué el tiempo es oro? Porque, bueno, tenemos a las elecciones en un par de semanas que van a marcar un antes y un después en la dinámica parlamentaria hasta diciembre. Sabemos muy bien que el tema de los plazos siempre es algo con lo que se especula, especialmente en lo que refiere a, bueno, ahora si este proyecto, como tuvo un artículo rechazado, es contado como una modificación, por ende tiene que volver al Senado de la Nación. Sabemos que el Senado tiene plazos distintos también, pero como mínimo una semana hasta que aprueben
y ratifiquen esta sanción. De ahí son, hasta que se comunica al Ejecutivo, puede llegar a tardar unos días más. De ahí son 10 días hábiles para que el presidente las vete. Y bueno, y sabemos bien que, vamos a ver ahora los datos puntuales, pero no hay muchas chances de que la oposición pueda insistir sobre este proyecto de ley si eventualmente el presidente tiene que vetarlo. Claro. Entonces, claramente el tiempo en este caso es lo más importante y es lo que te marca la diferencia. Vamos a ir a las placas, si les parece, así ya avanzamos con el detalle de lo que fue esta votación. La primera votación contundente de la sesión de ayer, que duró 12 horas. El proyecto, como decíamos, se aprobó porque la Cámara de Diputados sí aprobó la votación en general, pero no se sancionó. Este artículo tiene que volver al Senado como una modificación, pero no es que es una modificación, literalmente es el rechazo del artículo 3, que es el artículo más influyente y que hace a la esencia del proyecto, ¿no? Porque es el que tanto acapara todo lo que es la aprobación de las dos cámaras, como también el tema de los plazos, los 90 días para la vigencia y también las 48 horas de comunicación entre cámaras para que se agilice el proceso de los tratamientos de decretos de necesidad de urgencia. Y justamente... O sea, el rechazo Sí. No, justo por eso. Si no está eso, ¿cómo queda? Porque convengamos que ahora el Senado lo vuelve a instalar porque tiene número para volver a ponerlo. Pero si no, ¿cómo quedaría? ¿Cuál fue la idea de los diputados entonces, sacando eso? No hay una idea. ¿La desarmaste? La idea es que justamente no... Claro, exacto, no prospere directamente la votación, la sanción en el día de ayer, porque no queda contenido, digamos, de real dentro del proyecto sin el artículo 3. Claro. Y eso fue algo que se negoció un poco en el momento. Y en esa negociación vamos a ver quiénes fueron. Hubo muchos diputados que aprobaron la ley en general y rechazaron el artículo 3 en particular, como para que no... O sea, era muy difícil para el gobierno lograr que no pase a nivel general. Claro. Entonces, lo que pudieron conseguir fue esto, que es básicamente, a ver, no es lo mismo por esto, porque el Senado tiene la posibilidad de revivirlo. De haber sido rechazado el proyecto, por el resto del año parlamentario no se podría haber tratado. Sí. Entonces, al haber aprobado la votación en general, le dan la posibilidad de que el Senado insista sobre el artículo 3 y que lo define el Senado. Claro. Ahí estamos viendo los números, ¿no? La votación en general tuvo 140 votos afirmativos, 80 en contra y 17 abstenciones. Y en la particular, este artículo 3 tuvo 127, ahí nomás. Necesitaban 129 porque es importante recordar que al tratarse de una ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia, la Constitución dice que tiene que tener la mayoría absoluta del total de los miembros para poder ser aprobada esta reforma, ¿no? Para que sea aprobada esta ley reglamentaria. Entonces necesitaban esa mayoría especial, no es que con mayoría simple del total de los presentes bastaba, no, tenían que conseguir 129 como mínimo. Claro. Vamos a ir a la siguiente placa, porque vimos algo que yo creo que llamó la atención a muchos, ¿no? Que es el regreso de aliados que supieron formar parte del bloque libertario en sus inicios, y durante todos estos últimos 2 años, casi 2 años de mandato del presidente, fueron separándose por distintos motivos. Tienen todos un punto en común, que es básicamente la enemistad que tienen con el presidente de la Cámara, pero lo cierto es que se fueron de a poco que se fueron como conformando. Primero hay 2 acá que directamente no tienen retorno, que son Marcela Pagano y Lourdes Arrieta. Esas 2 diputadas se convirtieron en opositoras acérrimas del gobierno y muy, muy difícilmente las van a ver votando, siguiendo los intereses del oficialismo. Pero estos últimos, Carlos D'Alessandro y Gerardo González, estos 2 diputados que conforman este bloque Coherencia con Pagano y con Arrieta, se dieron vuelta y de pasar de votar afirmativo a nivel general, votaron en negativo el artículo 3. Claro. De lo mismo vimos con Oscar Sago y Eduardo Falcone, otros 2 ex libertarios que crearon el MIG
el año pasado igual, Sí. que también hicieron lo mismo, ¿no? De afirmativo a negativo. Se volvieron más que nada opositores, depende siempre mucho de la coyuntura. Vamos a ver sabemos que la Cámara de Diputados y sus mayorías son muy volátiles, pero bueno, esos fueron votos que llamaron mucho la atención porque se convirtieron no solamente en alfiles de la oposición en cuanto a lo que son los votos, sino que se convirtieron en voceros de la oposición, porque los vas a escuchar siempre criticando al gobierno y de pronto los mismos que le dieron esta ayuda. Después, una importante presencia de lo que pasó con la coalición cívica. La coalición cívica también pasó de votar positivo a la votación en general a abstención, abstenerse en la votación particular en este artículo 3. ¿Por qué sirve la abstención? Justamente por esto, porque recordemos que para que sea aprobado necesitaban 129 votos positivos del total de los miembros. Entonces las abstenciones ayudan, en este caso, al gobierno para que la oposición no consiga esa mayoría especial. Lo mismo vimos con Karina Banfi, una radical del bloque de Rodrigo de Loredo, que también llamó la atención con este cambio. Vamos a ir a la otra placa, vamos a seguir viendo cambios de parte también del PRO. Ahí, perdón, Dani, porque, por ejemplo, Sí. el de Juan Manuel López fue un muy buen discurso para mí. Digamos, muy sólido. Yo de cuestiones constitucionales no sé nada, pero me pareció sólido, digamos. Pero ahí me parece que les gana, esto es una lectura política, la comparto con todos, obviamente, les gana el antikirchnerismo. Eso es una valoración 100% mía, pero me parece que hay algo de eso, ¿no? Porque eran muy críticos, digamos, obviamente de la ley que estaba vigente, pero terminaban como quedando en un lugar intermedio. No sé qué te pareció a vos. No te quiero meter a opinar, por ahí no estabas para opinar, perdón. No, está muy bien. Yo coincido con tu lectura en cuanto a que creo que la coalición cívica dentro de los bloques medios es una de las más críticas del kirchnerismo. Y es algo muy, muy difícil de ver. Vemos que muchos sectores medios, más que nada lo que tiene que ver con, si nos vamos a un nivel más nacional en cuanto a las provincias, más federal, el bloque de Provincias Unidas, es difícil decir que vos sos el cambio y estar diciendo que vos sos la alternativa en contra del kirchnerismo y votar absolutamente todo con el kirchnerismo. Es un poco contradictorio discursivamente hacer campaña mostrando que sos una alternativa a lo que criticás y después, si vos después vas en línea con lo que criticás, claro, ¿no? Dentro de esas contradicciones que encontramos en esta Argentina agrietada en la que vivimos, yo creo que la coalición cívica es uno de esos bloques que sabe discernir. Lilita Carrió sabe discernir y elegir sus batallas. Ahora, puntualmente lo que fue este cambio, la coalición cívica había votado a favor. Vos mismo dijiste que te pareció un buen discurso de Juan Manuel López. ¿Por qué cambia? Bueno, y ahí está la negociación. Ahora, ella... Y está la rosca que se dio literalmente en el día, o sea, durante el día en esa votación, con sectores tanto del oficialismo parlamentario como también de la Casa Rosada. O sea, la Casa Rosada jugó un papel muy importante en este sentido. ¿No tenían un dictamen de minoría la coalición cívica? ¿Este tema? Me parece. No lo sé. No recuerdo, la verdad. No, creo que sí. Creo que tenían un dictamen de minoría porque estaban en contra de los plazos, del plazo de 90 Claro, días. por eso el voto puede haber sido por ese lado. Porque no lo tenían ellos. Me parece que no coincidían con eso de los 90 días, muy poco tiempo. Sí, yo creo que si mal no recuerdo, si no me pasa la memoria, no tengo ahora el dato así a mano para rechequearlo, pero si mal no recuerdo, había un dictamen de la coalición cívica que no tenía el plazo de 90 días, que bueno, forma parte de este artículo 3. Claro. Pero bueno, también al votar en positivo, sí, a nivel general, cuando es una parte esencial, digamos, dentro de este artículo 3 también se contemplaba lo de ambas cámaras, ¿no? El requerimiento de la aprobación de ambas cámaras. Claro, sí. Pero bueno, volviendo entonces a lo que me estaba mencionando, los diputados que se dieron vuelta, vimos que también pasaron de positivo a negativo, o sea, de positivo a nivel general a negativo en nivel particular. Vimos a Héctor Baldassi, a Sofía Brambrilla y Álvaro González, y también la chubutense Ana Clara Romero, que también vimos que Chubut ahí jugó importante el papel de Ignacio Torres,
Hizo lo propio también con Jorge Ávila, ¿no? De Encuentro Federal, de positivo a negativo. Otra que cambió el voto, pero fue como, no necesariamente en línea con el gobierno, fue Silvia Los Penato, que pasó de votar en negativo Claro. con el gobierno en nivel general a ausentarse en la votación del artículo 3 en el nivel particular. Ella en comisión había tenido un discurso a favor del cambio, a favor de la ley, de lo que venía del Senado. Sí, a ver, es muy, muy difícil para cualquiera dentro del PRO distanciarse de la línea general, ¿no? De lo que Cristian Ritondo, especialmente porque Cristian Ritondo, jefe de bloque del PRO en diputados, es uno de los alfiles de la Casa Rosada para negociar en el Congreso. O sea, realmente es una posición, es la pelea de toda la semana dentro del PRO. El chat siempre arde en el grupo WhatsApp porque Silvia Los Penato, o a veces María Eugenia Vidal, pero especialmente Silvia Los Penato, se quiere distanciar de lo que va en línea la mayoría del bloque, y esa es la pelea de lograr que no lo haga para mantener cierta unidad. Entonces, vamos a ver, no me parece raro que Los Penato tenga un discurso contrario a lo que después vaya a seguir el bloque. Sí. Vimos igual ayer que tuvo una dinámica un poco más amistosa, más amigable con sus colegas, ¿no? Que ¿se acuerdan que en la última sesión un poco se habló mucho de ese cruce que tuvo por haber dado su discurso en contra del gobierno? No hubo nota de Fernando Iglesias con quejas. Ponele. Sí, claro, no hubo nota de Fernando Iglesias, vimos que estaba Silvia Los Penato un poco más, con una relación un poco más amena con sus colegas. De todos modos, hubo mucho, a ver, desde el PRO dijeron mucho que en realidad no había sido tampoco tan fuerte la discusión en términos discursivos. O sea, no es que se vio como muy eufórico todo, pero en realidad las palabras que se usaron fue más una cuestión de, bueno, si Finocchiaro puede decir lo que... si vos podés decir lo que dijiste, dejalo a Finocchiaro decir lo que quiera decir, como que fue un poco por ese lado. Parte también de, como les digo, la discusión constante que tienen dentro del bloque para intentar mantener esa unidad. O sea, siempre te cuentan que el grupo de WhatsApp del PRO estalla cada vez que tienen que tomar una decisión de este estilo. Acá también igual pesa mucho, y recordemos que Mauricio Macri es uno de los que se está reacercando al gobierno en esta nueva estrategia política de buscar gobernabilidad. Y en ese sentido ya Mauricio Macri había hecho un pedido de, no va a ser una buena señal si nosotros estamos a favor de esta ley, de la ley, específicamente de la ley para modificar los DNU. Sí. Eso lo había dicho Mauricio Macri hace 2 semanas atrás, antes del dictamen. Entonces, hubo también una línea en ese sentido, aunque no es un pedido literalmente, o al menos eso te dicen siempre, pero que Macri no le va a pedir que cómo tiene que votar, sino que fue como una línea de hecho. Nosotros no tenemos que apoyar el kirchnerismo en esto, así que bueno, en ese sentido también por eso puede ser que esté influenciada Silvia Los Penato, quien de todos modos la asocian hoy más con Emilio Monzó que con otra persona. Claro. ¿No? Sí, sí. Después, volviendo un poco a los que se dieron vuelta, vimos la influencia muy sorpresiva de Puyaro, ¿no? En Democracia para Siempre con Verena Giorgi, diputada que votó también a favor de la ley a nivel general y votó en negativo a nivel particular. Y después, vamos a la siguiente placa, nos queda ver también algunos cambios aislados, por ejemplo el de Tania Bertoldi, que pasó de ausente a votar a positivo, de Unión por la Patria, a Ricardo López Murphy, de ausente a abstención, a Mario Barletta, de positivo a abstención, otro que también terminó ayudando, y también Gabriel Chumpitaz, de ausente a negativo. Gabriel Chumpitaz también es un ex-PRO. A todo esto, que son los que se dieron vuelta, que por eso llamaron tanto la atención, se suma también un apoyo genérico de otros gobernadores con el gobierno ya de entrada en lo que fue la votación, digamos, ¿no? Por ejemplo, vimos a Río Negro, vimos a Salta, creo que se abstuvo, si no me equivoco, a los misioneros también se abstuvieron. Entonces hubo también un apoyo contundente de gobernadores que vimos en lo que fue esta votación. Y que reitero, y que es significativa porque
darle tiempo al gobierno hoy, estando a 2 semanas de las elecciones, claramente te marca un antes y un después, porque es muy distinto que el gobierno tenga el riesgo real de que el Congreso le pueda insistir sobre esta ley eventualmente si la vetase. Claro. Si existe ese riesgo real, claramente empiezan a ponerse un poco más nerviosos muchos. Ahora, al no llegar a dar los tiempos, o que esté la posibilidad de que no den los tiempos ni siquiera para tratar un veto, ya en ese sentido como que se respira mucho. Ahora, de todos modos, ¿qué es lo importante acá? No solamente que le dieron ese tiempo al gobierno, sino que en la votación en general, donde estuvieron varios apoyando la iniciativa, que tuvo 140 votos, lejos están de los 2 tercios. Y eso ya lo habían un poco visto antes, ya lo venían como un poco barajando, para justamente anticiparse a decir, bueno, está bien, lo vamos a terminar vetando, pero no tienen lo suficiente como para insistir después, así que por más que traten el veto, vamos a llegar a blindarlo. Eso también es importante porque independientemente de cómo se maneja el Senado ahora, en plena campaña electoral y teniendo, como vimos, a muchos gobernadores de alguna forma cediendo a la roja, como le dicen muchos, ¿no? Cediendo a buscar estos acuerdos y al menos tener esta incertidumbre de decir, bueno, no matemos al gobierno antes de las elecciones y veamos qué pasa, claro, ¿no? Porque esta herramienta se la sacan al presidente, que aparte no solamente es el presidente Javier Milei, es a cualquier presidente que entre en oficio que se vería perjudicado en el futuro, ¿no? Sí. Porque, bueno, necesitas tener mayoría parlamentaria, y en ambas cámaras para poder básicamente manejarte por decreto de necesidad y urgencia, que se convirtió en una especie de atajo. Claro. Digámoslo, ¿no? De los proyectos de ley, porque te salteas todo el tratamiento, digamos, y ya. Entonces, de alguna forma hay que ver que también cómo se maneja el Senado. Pero bueno, ya sabiendo que hay un clima político un poco volátil y necesitas tiempo para poder de alguna forma construir mejor esos puentes, arreglar también la interna y ver cómo resultan las elecciones. Bueno, eso también es algo que influye mucho en estas votaciones, ¿no? Uy. No quiere decir que el gobierno haya recuperado todos estos aliados para siempre, pero sí que de alguna forma todos especulan, es así. Muy bien, muy completo, Dani. Te saludamos, te despedimos ahora, porque ya también se nos va el tiempo. Gracias, buen fin de semana, Dani. Y bueno, a ustedes. Y nosotros nos quedamos ya casi sin tiempo. Y bueno, la verdad es que en realidad lo que decíamos al principio, el alivio del gobierno, porque las dos los dos proyectos que podían ser ley no fueron. O sea que me da la sensación de que se fue con una sensación más de alegría que de tristeza. Pero bueno, una buena entre tantas goleadas sucesivas. Bueno, llegamos al final entonces. Gracias, Juanpi. Por favor, José, muchas gracias. Buen fin de semana, Pablo. Gracias, igualmente. A ustedes también, pásenla bien, pasen buen fin de semana. Bueno, mañana feriado, nosotros nos vemos el lunes que viene. Ahora lo dejamos en compañía de Amanda Alma, Fernando Fraquelli y Pasos Perdidos. Y bueno, será entonces hasta el lunes que viene. Buen fin de semana.